Estaba en la cocina preparando la comida dominical cuando Roberto entró con esa sonrisa forzada que ya conocía muy bien. Patricia venía detrás de él, con los brazos cruzados y una expresión que no dejaba dudas sobre quién había tomado la decisión. Mi corazón comenzó a latir más fuerte, porque después de 45 años criando a este muchacho, sabía cuándo venía problemas. «Mamá, necesito platicar con usted», dijo, sentándose a la mesa como si fuera una reunión de negocios. Patricia se quedó parada, tamboreando los dedos en la barra, claramente impaciente. Me limpié las manos en el delantal y me senté en la silla de siempre, esa misma donde escuché sus primeros pasos, sus primeras palabras, sus primeros problemas de la escuela. «¿Qué pasó?», pregunté, ya temiendo la respuesta. Fue cuando Roberto soltó la bomba. «Mamá, decidimos que los papás de Patricia van a vivir aquí con nosotros. Están pasando por problemas económicos y ahora somos familia». La forma como dijo «decidimos» me atravesó como un rayo helado. Decidimos, como si yo fuera solamente una inquilina en la casa que construí con mi propio sudor. Patricia finalmente habló, con esa voz dulce que usaba cuando quería parecer razonable. «Doña Carmen, usted entiende, ¿verdad? La familia tiene que ayudarse. Mis papás también son de la tercera edad, le van a hacer compañía». Miré alrededor de mi cocina, donde cada olla, cada plato, cada recuerdo estaba en su lugar correcto. Esta casa tenía 2 recámaras nada más. Una donde yo dormía, otra donde Roberto y Patricia se instalaron cuando, temporalmente, vinieron a vivir conmigo después de que él perdió el trabajo. Temporalmente, que ya llevaba 8 meses. «¿Y exactamente dónde van a dormir?», pregunté, tratando de mantener la calma. Roberto intercambió miradas con Patricia antes de responder. «Pues, mamá, usted podría usar el cuartito de atrás. Es más chiquito, pero es más calientito en el invierno. El cuartito de atrás. La bodega que apenas cabía una cama individual. El lugar donde guardaba los recuerdos de mi difunto esposo y los regalos navideños que compraba durante el año. Querían sacarme de mi propia recámara, en mi propia casa, para darles lugar a los papás de ella. Pero lo que no sabían era que todo estaba a punto de cambiar. Los días siguientes, la casa se volvió un desastre total. Llegaron Fernando y Elena con 3 camionetas de mudanza, como si se estuvieran mudando a una mansión. Yo me quedaba callada en mi rinconcito, observándolos reorganizar mi vida sin preguntarme nada. Elena se apoderó de la cocina como si fuera la nueva dueña, movió mis condimentos, criticó mi forma de guardar las ollas. «Doña Carmen, no le molesta si le doy una organizadita aquí, ¿verdad? Es que tengo mis mañas», me dijo, ya metiendo mis cosas en cajas sin esperar respuesta. Fernando se adueñó de la sala, instaló una televisión enorme justo enfrente de mi sillón favorito, ese donde leía mis libros todas las tardes. «Aquí va a quedar perfecto para ver los partidos», anunció, como si yo fuera invisible. Patricia sonreía aprobando todo, mientras Roberto fingía no ver mi incomodidad. Por las noches, cuando trataba de ir al baño, me encontraba la puerta ocupada por Elena, haciéndose sus mascarillas de belleza. «No más 5 minutitos más, doña Carmen. Estas mascarillas no se pueden interrumpir». Las comidas se volvieron una pesadilla silenciosa. Ellos platicaban sobre los planes para mejorar la casa, sobre los lugares que querían conocer, sobre lo bueno que era tener una base fija para los próximos años. Base fija. Mi casa se había vuelto su jubilación gratuita. Roberto evitaba mi mirada, comía en silencio, como un hombre que sabía que estaba traicionando, pero no tenía valor para admitirlo. Una tarde, cuando regresé de la farmacia, encontré a Elena revisando mis documentos en el cajón de la cómoda. «Perdón, doña Carmen, andaba buscando una liga y me topé con estas cositas. Ay, qué tantos papeles importantes tiene». El tono de ella no era de disculpa, era de curiosidad investigativa. Esa noche, acostada en el cuartito que apenas cabía mi cama, finalmente entendí. No solamente estaban viviendo en mi casa, se estaban adueñando de mi vida, empujándome a un rincón hasta que desapareciera completamente. Fue cuando recordé las palabras del licenciado Martínez, mi abogado. «Carmen, los documentos de esta casa están todos a su nombre. Nunca se le olvide eso». Y en ese momento, algo dentro de mí finalmente se rompió. La mañana siguiente desperté diferente. No diferente por fuera,
pero por dentro había una determinación que no sentía desde hacía años. Preparé el desayuno para todos como siempre, serví con la misma sonrisa de siempre, pero por dentro ya estaba ejecutando un plan. Después de que todos salieron, Fernando y Elena fueron a conocer el barrio. Patricia se fue al salón y Roberto al trabajo. Hice una llamada que lo cambiaría todo. «Licenciado Martínez, soy Carmen Morales. Necesito verlo hoy mismo. Es urgente». Mi voz estaba firme, decidida. Debió haber percibido algo diferente en mi tono, porque me metió en su agenda inmediatamente. En su oficina le expliqué toda la situación, cómo se instalaron en mi casa sin consultarme, cómo me sacaron de mi recámara, cómo se estaban adueñando de todo. «Señora Carmen», me dijo usando el tratamiento respetuoso que no escuchaba desde hacía meses, «la casa es suya. Ellos son solamente visitantes, aunque sean familia». Fue cuando el licenciado Martínez me explicó algo que no sabía. La casa no estaba solamente a mi nombre. Desde el fallecimiento de mi esposo, yo era la única propietaria legal. Roberto no tenía ningún derecho sobre ella, aunque fuera mi hijo. «¿Y puedo venderla cuando yo quiera?», pregunté. «Señora puede hacer lo que guste con su propiedad», me respondió. En ese momento, mi plan se volvió cristalino en mi mente. Pasé la semana siguiente siendo la Carmen de siempre por fuera, pero trabajando en secreto. Les hablé a 3 inmobiliarias diferentes. Programé evaluaciones de la casa para horarios que sabía que todos estarían fuera. Saqué segunda copia de todos los documentos. Organicé mi cuenta del banco. Separé los objetos personales más importantes. Cada movimiento era calculado, silencioso. Ellos seguían haciendo planes para mejorar la casa, sin saber que yo ya había decidido que ninguno de ellos viviría ahí por mucho tiempo más. Por las noches, cuando Roberto me preguntaba si estaba bien porque me encontraba muy callada, yo sonreía y le decía que nomás estaba cansada. Era viernes por la tarde cuando firmé los papeles en la notaría. El comprador, un joven matrimonio con 2 niños pequeños, me dijo que siempre habían soñado con una casa en esta colonia. Les dije que seguramente serían muy felices ahí. El licenciado Martínez me acompañó a hacer los trámites del departamento que renté del otro lado de la ciudad. Era pequeño pero acogedor, con una vista bonita al parque. «¿Está segura de esta decisión, señora Carmen?», me preguntó mientras firmábamos el contrato de renta. «Más segura que nunca en mi vida», le respondí. Esa noche llegué a casa y preparé la cena como siempre. Elena se quejó de que le había puesto mucha sal al arroz. Fernando criticó que no había cerveza suficientemente fría. Patricia comentó que el pollo estaba un poquito seco. Roberto comió en silencio, como siempre. Después de lavar los trastes y limpiar la cocina, me fui a mi cuartito. Saqué mi maleta más grande del closet y comencé a empacar mis cosas más importantes. La foto de mi boda, las cartas que me escribió mi esposo cuando éramos novios, mis medicinas, algo de ropa. Mientras doblaba mi rebozo favorito, el que me regaló mi mamá cuando cumplí 15 años, sentí una paz que no conocía desde hacía meses. No era venganza lo que sentía, era libertad. A las 5 de la mañana, cuando la casa todavía estaba en silencio, terminé de cargar mis cosas en el taxi que había pedido la noche anterior. Dejé sobre la mesa de la cocina un sobre con una carta muy sencillita. El taxista, un señor mayor muy amable, me ayudó a bajar mis maletas en mi nuevo departamento. «¿Se está mudando sola, señora?», me preguntó con preocupación. «No, joven», le respondí con una sonrisa que me salió del corazón. «Me estoy mudando conmigo misma». Cuando Roberto llegó a buscarme 3 horas después, ya estaba instalada en mi nueva vida. Él tocó la puerta como un loco, gritando mi nombre. Lo dejé tocar hasta que se cansó. La carta que dejé era muy simple. La casa fue vendida. Tienen 30 días para mudarse. Los nuevos dueños ya firmaron el contrato. El dinero de la venta se está usando para garantizar mi tranquilidad en los próximos años. No tengo nada más que platicar. Y cuando finalmente le abrí la puerta a Roberto esa tarde, sus ojos me dijeron todo lo que necesitaba saber. Por primera vez en meses, yo tenía el control de mi propia vida. «Mamá, ¿cómo pudo hacernos esto?», me dijo con lágrimas en los ojos. «Hijo», le respondí con una calma que hasta a mí me sorprendió. «No les hice nada. Solamente dejé de dejar que me hicieran algo a mí». Los días que siguieron fueron como vivir en una telenovela, pero una donde yo era la villana.
Roberto no dejaba de llamarme, dejando mensajes cada vez más desesperados en mi contestadora. Patricia aparecía en mi edificio gritando desde la banqueta que yo era una vieja egoísta y sin corazón. Fernando y Elena, según me contó mi vecina doña Esperanza, andaban por el barrio contándole a quien quisiera escuchar que yo los había corrido, como si fueran perros. Pero por primera vez en meses, yo podía tomar mi café en paz. Mi departamento era pequeño, eso sí, pero era mío. Tenía una cocina donde podía cocinar lo que se me antojara sin que nadie criticara si le ponía mucha sal o poca. Tenía una sala donde podía ver mis programas favoritos, sin que nadie cambiara el canal para ver deportes. Y tenía una recámara donde nadie más que yo decidía qué se guardaba en los cajones. La primera semana fue la más difícil. No por extrañar a Roberto y su familia, sino por acostumbrarme a la libertad. Durante 45 años había vivido para otros. Primero para mis papás, después para mi esposo Aurelio, luego para Roberto cuando quedó huérfano de papá. Siempre había alguien que necesitaba que yo pusiera sus necesidades antes que las mías. Ahora, cuando abría los ojos por las mañanas, lo primero que sentía era silencio. Un silencio que no venía acompañado de tareas pendientes, de quejas por atender, de críticas que aguantar. Era un silencio que me pertenecía. Doña Esperanza, mi nueva vecina, resultó ser un regalo del cielo. Tenía 72 años, había enviudado hacía 5 y llevaba 3 años viviendo sola en el departamento de al lado. La primera vez que me la encontré en el elevador, me miró de arriba abajo y me dijo: «Usted es la señora que se salió de su casa porque la familia le estaba haciendo la vida imposible, ¿verdad?». Me quedé muda. «¿Cómo sabía?». «Mire, güerita», me dijo con una sonrisa pícara, «cuando una mujer de nuestra edad se muda sola a un departamento pequeño después de haber tenido casa propia, nomás hay 2 razones, o se quedó viuda o se hartó. Como usted no anda de luto, pues ya saqué mis conclusiones». Y así comenzó una amistad que me salvó la vida. Esperanza había pasado por algo parecido con su nuera y su hijo. «El problema de nuestros hijos», me decía mientras tomábamos té en su salita, «es que crecieron pensando que las madres somos como los muebles, siempre ahí, siempre útiles, pero nunca con necesidades propias». Me contaba historias que me sonaban muy familiares. Su nuera Leticia también había llegado con ideas de cómo mejorar la casa. También había empezado a tomar decisiones sin consultarle nada. También había convencido a su hijo de que Esperanza ya estaba grande para vivir sola. «¿Y qué hizo usted?», le pregunté. «Lo que debía haber hecho años antes», me respondió. «Me salí, me vendí la casa, me compré este departamentito y aquí estoy, libre como un pajarito». Esperanza me enseñó que no estaba loca por sentir lo que sentía. Me enseñó que ponerme a mí misma en primer lugar no era egoísmo, era supervivencia. Y sobre todo, me enseñó que estar sola no era lo mismo que estar abandonada. Pero las noches seguían siendo difíciles. Cuando se apagaban los ruidos del día y me quedaba sola con mis pensamientos, las memorias llegaban como olas. Recordaba cuando Roberto era pequeño y se enfermaba. Cómo me desvelaba toda la noche poniéndole trapitos húmedos en la frente cuando tenía calentura. Cómo trabajaba doble turno en la fábrica de ropa para pagarle sus estudios de preparatoria cuando Aurelio se quedó sin trabajo. Cómo vendí mis aretes de oro, los únicos que tenía, para comprarle el traje de graduación. Recordaba cuando se casó con Patricia. Cómo organicé toda la fiesta en el patio de la casa. Cómo cociné para 150 personas durante 3 días seguidos. Cómo Patricia me agradeció entre lágrimas y me dijo que se sentía bendecida de tenerme como suegra. Recordaba cuando nacieron mis nietos. Cómo me quedé con Patricia en el hospital toda la noche cuando nació Alejandro. Cómo cuidé a los niños durante 2 semanas cuando ella se quebró la pierna. Cómo me convertí en su segunda mamá sin que nadie me lo pidiera, simplemente porque era lo que se tenía que hacer. ¿En qué momento todo eso se había vuelto en mi contra? ¿Cuándo dejé de ser la mamá querida y respetada para convertirme en la estorbosa que había que acomodar en el cuarto de atrás? Una tarde, mientras acomodaba mis pocas pertenencias en mi nuevo closet, encontré la última carta que me escribió Aurelio antes de morir. La había guardado en mi bolsa de mano el día del sepelio y ahí se había quedado, olvidada entre recibos y medicinas.
La abrí con manos temblorosas. Mi Carmen querida, decía con su letra temblona, si estás leyendo esto es porque ya no estoy contigo. Perdóname por dejarte sola, pero quiero que sepas una cosa. Tú eres la mujer más fuerte que he conocido. Has cargado con todos nosotros toda tu vida, sin quejarte nunca. Ahora llega tu tiempo, mi amor, tu tiempo de vivir para ti. No dejes que Roberto o nadie más te haga sentir que no tienes derecho a ser feliz. Tú te mereces todo lo bueno que la vida te pueda dar. Te amo hasta el infinito, tu Aurelio. Lloré como no había llorado desde el funeral, pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de reconocimiento. Aurelio me había visto. Él sabía lo que yo había sacrificado, lo que había dado, lo que había puesto en segundo lugar por el bien de la familia. Esa carta me dio permiso para algo que no sabía que necesitaba. Permiso para ser feliz. Al día siguiente fui al mercado de San Juan, ese donde venden las flores más bonitas de la ciudad. Me compré un ramo de margaritas blancas, las favoritas de Aurelio, y las puse en un florero en mi mesita de centro. Después me fui a una librería y me compré 3 novelas que tenía años queriendo leer, pero nunca había tenido tiempo. Por primera vez en décadas, tenía tiempo. Tiempo para leer, tiempo para pensar, tiempo para extrañar a mi esposo sin que alguien me dijera que ya había sido suficiente duelo. Tiempo para recordar quién era Carmen Morales antes de convertirse en la mamá de Roberto, la suegra de Patricia, la abuela de los niños. Una semana después de mudarme, Roberto apareció en mi puerta. Esta vez no vino gritando. Vino humilde, con ojeras, como si no hubiera dormido en días. «Mamá, ¿podemos platicar?». Lo dejé pasar. Le serví un café como había hecho miles de veces antes, pero esta vez él era el visitante en mi casa. «Los niños la extrañan mucho», me dijo, evitando mirarme a los ojos. «¿Y tú, Roberto? ¿Tú me extrañas?». Se quedó callado tanto rato que pensé que no me iba a responder. «Patricia dice que usted nos está castigando, que esto es para darnos una lección. ¿Y tú qué dices?». Otro silencio largo. «No sé, mamá. No entiendo por qué hizo lo que hizo. Éramos una familia». Me senté frente a él. Lo miré a los ojos y le hablé con una tranquilidad que me sorprendió hasta a mí misma. «Roberto, cuando yo tenía tu edad, tu papá y yo tomábamos las decisiones juntos. Sobre la casa, sobre el dinero, sobre todo. Nadie llegaba y decidía por nosotros sin preguntarnos qué opinábamos. ¿Por qué crees que ahora que soy mayor tengo menos derecho a decidir sobre mi propia vida?». «Pero mamá». «No, mi hijo. Déjame terminar. Durante 8 meses ustedes vivieron en mi casa. En ningún momento me preguntaron si estaba de acuerdo con que los papás de Patricia se vinieran a vivir también. No me preguntaron si me parecía bien que me sacaran de mi recámara. No me preguntaron nada. Decidieron por mí, como si yo fuera una niña que no puede pensar por sí misma». Roberto se veía incómodo, como un niño regañado. «Yo crié a un hombre que respeta a las mujeres, especialmente a su mamá. ¿Dónde quedó ese hombre?». «Mamá, Patricia nomás quería ayudar a sus papás. ¿Y por qué mi comodidad valía menos que la de ellos? ¿Por qué mis necesidades importaban menos?». No pudo responder porque sabía que no tenía argumentos. Se quedó 1 hora más, tratando de convencerme de que regresara. Me habló de los nietos, de lo mucho que me necesitaban, de cómo la casa no era lo mismo sin mí. Pero no me habló de cómo él me necesitaba. No me pidió perdón por haberme faltado al respeto. No reconoció que había estado mal. Cuando se fue, yo sabía que había tomado la decisión correcta. Esa noche, mientras leía mi primera novela en años, me di cuenta de algo que me llenó de una extraña felicidad. No tenía que pedirle permiso a nadie para quedarme despierta hasta tarde. No tenía que preocuparme por despertar a alguien con la luz de la lámpara. No tenía que explicarle a nadie por qué había decidido leer en lugar de ver televisión. Eran pequeñas libertades, pero eran mías. Por primera vez en mi vida adulta, yo era la dueña absoluta de mis decisiones, de mi tiempo, de mi espacio, y se sentía mejor de lo que jamás imaginé que se podría sentir. Al día siguiente, Esperanza tocó mi puerta con una sonrisa traviesa. «¿Ya está lista para la siguiente etapa?». «¿Cuál etapa?». «La de disfrutar su libertad en grande, güerita. Se va a sorprender de lo que una mujer como usted puede lograr cuando nadie más está opinando sobre su vida». Y tenía razón.
Estaba a punto de sorprenderme. 3 semanas después de mudarme, algo cambió dentro de mí. No fue de un día para otro, sino como cuando sale el sol, tan gradual que no te das cuenta hasta que ya tienes toda la luz encima. Esperanza tenía razón. Había una siguiente etapa y yo estaba lista para vivirla. Todo comenzó con algo muy sencillo. Me inscribí a una clase de baile en el Centro Cultural del barrio. Siempre había querido aprender a bailar salsa, pero Aurelio decía que ya estábamos muy grandes para esas cosas, y después, cuando enviudé, Roberto pensaba que no era apropiado para una señora de mi edad andar bailando por ahí. La primera clase fue un desastre. No sabía mover los pies, me tropecé 2 veces, y cuando el instructor, un joven muy amable llamado Oscar, me tomó de la mano para enseñarme el paso básico, me puse roja como jitomate. Pero algo en esa música, en esa alegría, en esa libertad de moverme como se me diera la gana, despertó algo que había estado dormido en mí durante años. «No se preocupe, señora Carmen», me dijo Oscar al final de la clase. «El baile no se trata de hacer todo perfecto. Se trata de sentir la música y dejarse llevar. Dejarse llevar». Esas palabras se me quedaron grabadas en la mente. Llegué a mi departamento esa noche con una energía que no sentía desde hacía años. Puse música en la radio y practiqué los pasos en mi sala, riéndome como una niña cada vez que me equivocaba. Por primera vez en décadas, estaba haciendo algo únicamente para mí, algo que me hacía feliz sin importar si alguien más lo aprobaba. Esperanza me estaba esperando en el pasillo cuando salí al día siguiente. ¿Y esa sonrisa?, me preguntó con los ojos brillando de curiosidad. Le conté sobre la clase de baile. En lugar de decirme que era una ridiculez o que qué iban a pensar los vecinos, se puso feliz como si yo le hubiera contado que me había sacado la lotería. ¡Ay, qué maravilla! ¿Sabe qué? Yo también me voy a apuntar. Hace años que quiero hacer algo así, pero mi hijo me decía que a mi edad ya para qué. Y así, sin planearlo, Esperanza y yo nos convertimos en las alumnas más entusiastas de la clase de salsa de los martes y jueves. Pero el baile fue solo el comienzo. Un día, revisando mis papeles bancarios, me di cuenta de que con el dinero de la venta de la casa y mis ahorros de toda la vida, tenía más dinero del que había pensado. No era millonaria, pero sí tenía suficiente para vivir cómoda por muchos años sin tener que preocuparme. Esa realización me cambió la perspectiva completamente. Durante años había vivido con miedo. Miedo de quedarme sin dinero, miedo de ser una carga, miedo de no tener dónde ir si las cosas se ponían difíciles. Pero ahora me daba cuenta de que ese miedo había sido innecesario. Yo tenía recursos, yo tenía opciones. La primera decisión que tomé fue comprar un carro. No había manejado desde que Aurelio murió. Roberto había insistido en que ya estaba muy grande para andar en carreteras, que mejor él me llevaba a donde necesitara ir. Poco a poco, había perdido mi independencia de movimiento sin darme cuenta. Pero ahora, parada en la agencia de autos usados, mirando un Tsuru rojo que no estaba ni muy nuevo ni muy viejo, sentí que estaba recuperando una parte de mí misma que había perdido. «¿Está segura, señora?», me preguntó el vendedor. «Este carro requiere mantenimiento regular. Hay que meterle gasolina, hay que...». «Joven», lo interrumpí con una sonrisa. «He manejado desde antes de que usted naciera. Creo que puedo arreglármelas con un Tsuru». Salí de ahí con mi carro nuevo, mis papeles en regla y una sensación de poder que no había sentido en años. Era mi carro, comprado con mi dinero, para ir a donde yo quisiera ir cuando se me diera la gana. La primera aventura fue con Esperanza. Decidimos ir a Xochimilco un domingo, algo que yo había querido hacer desde hacía años, pero siempre había alguna razón por la que no se podía. Que Roberto tenía planes, que los niños tenían actividades, que Patricia no se sentía bien. Ese domingo manejé hasta Xochimilco con mi nueva amiga. Nos subimos a una trajinera, comimos quesadillas y escuchamos mariachis. Esperanza se puso una corona de flores que le vendió un señor en una lancha, y yo me tomé más fotos ese día que en los últimos 5 años juntos. En una de las fotos que nos tomamos, estoy riéndome con la boca abierta, con el pelo un poco despeinado por el viento, abrazada a Esperanza, mientras ella hace una cara chistosa. Cuando la vi después, no reconocí a la mujer de la imagen. Esa mujer se veía libre, se veía feliz, se veía viva. Esa mujer era yo,
pero una versión de mí que había estado escondida por tanto tiempo que ya no recordaba que existía. Las siguientes semanas fueron como un despertar. Me inscribí a un taller de costura creativa donde aprendí a hacer cojines decorativos. Me apunté a un club de lectura en la biblioteca donde conocí a otras mujeres de mi edad que también habían decidido que sus años dorados iban a ser realmente dorados. Empecé a comprar flores frescas todas las semanas para mi departamento. Comencé a cocinar platillos que nunca había hecho antes porque en casa no le gustaban a Roberto, o eran muy complicados para todos los días. Descubrí que me encantaba la comida tailandesa, que podía comer helado de postre en el desayuno si se me antojaba, y que ver películas románticas en domingo por la mañana era uno de los placeres más grandes de la vida. Pero lo más importante, dejé de pedirle permiso a todo mundo en mi cabeza para hacer lo que quería hacer. Durante años, cada decisión que tomaba pasaba por un filtro. ¿Qué va a pensar Roberto? ¿Le va a parecer bien a Patricia? ¿No será muy caro? ¿No será muy extravagante? ¿Qué van a decir los vecinos? Ahora, cuando quería hacer algo, la única pregunta que me hacía era, ¿me va a hacer feliz? Y si la respuesta era sí, lo hacía. Un mes después de la aventura en Xochimilco, Roberto volvió a buscarme. Esta vez vino con Alejandro, mi nieto de 12 años. Era una jugada inteligente. Sabía que me dolía estar lejos de los niños. «Abuela», me dijo Alejandro nada más verme. «¿Por qué se fue? Extraño sus quesadillas». Se me partió el corazón, pero no como antes. Era un dolor dulce, no amargo. «Ven acá, mi amor», le dije, sentándolo a mi lado en el sillón. «Dime, ¿cuándo estás en tu cuarto? ¿A veces quieres estar solito para hacer lo que te gusta? ¿Para jugar tus videojuegos o leer tus cómics sin que nadie te moleste?» Asintió. «Pues así me siento yo aquí. Este es mi cuartito donde puedo hacer lo que me gusta sin que nadie me moleste. Pero eso no significa que no te amo o que no quiera verte». Roberto, que había estado callado, finalmente habló. «Mamá, los papás de Patricia ya se fueron. Se regresaron a Guadalajara. Patricia dice que si usted regresa, todo puede volver a ser como antes». Lo miré a los ojos, a este hombre que había criado, que había amado, que había puesto antes que a mí misma durante 40 años. «Roberto, ¿tú crees que yo estoy equivocada por querer vivir en mi propio espacio?» «No, mamá, pero ¿crees que una mujer de 68 años no tiene derecho a decidir dónde quiere vivir?» «Sí, tiene derecho, pero ¿crees que soy demasiado vieja para aprender cosas nuevas o para hacer amigas nuevas?» «No, mamá». «Entonces, ¿por qué quieres que regrese a una situación donde no podía hacer ninguna de esas cosas?» Se quedó callado. Alejandro nos miraba como si estuviera viendo una película muy interesante. «Mira, mi hijo», le dije con todo el amor que sentía por él. «Yo no me salí porque estuviera enojada contigo. Me salí porque descubrí que merecía ser feliz. Y resulta que soy muy feliz aquí. Pero la familia que de verdad me ama va a querer que yo sea feliz, ¿no crees?» Roberto se quedó pensando en eso. Alejandro, que había estado escuchando muy atento, de repente preguntó. «Abuela, ¿puedo venir a visitarla aquí a veces? Su departamento se ve muy bonito». «Claro que sí, mi amor, cuando quieras. ¿Y me puede enseñar a bailar salsa? Vi sus zapatos de baile ahí en la entrada». Roberto me miró sorprendido. «¿Usted anda bailando?» «2 veces por semana», le respondí con orgullo. «Y se me da bastante bien para ser principiante». Esa tarde les enseñé a Alejandro los pasos básicos de salsa en mi sala. Roberto se quedó sentado mirando, como si estuviera viendo a una extraña. Pero no era una extraña. Era yo, la verdadera yo. La Carmen que había estado ahí todo el tiempo, esperando su oportunidad de salir. Cuando se fueron, Alejandro me abrazó fuerte y me dijo al oído, «Abuela, me gusta verla tan contenta». Y Roberto, antes de irse, me dijo algo que no esperaba. «Mamá, no la entiendo, pero se ve diferente, se ve bien». Ay, esa noche me quedé despierta hasta muy tarde, no leyendo ni viendo televisión, sino simplemente sentada en mi sillón, disfrutando el silencio de mi hogar. Me di cuenta de que había hecho algo que nunca pensé que sería capaz de hacer. Había elegido mi propia felicidad por encima de las expectativas de otros. Y el mundo no se había acabado. Mi familia no me había dejado de amar. Mis nietos no me habían olvidado. Lo único que había pasado era que por fin había aprendido algo que debería haber aprendido hacía mucho tiempo.
que cuidar de mí misma no era egoísmo, era supervivencia, y que cuando una mujer se cuida a sí misma, cuando se respeta a sí misma, cuando se ama a sí misma, se convierte en una fuerza imparable. Yo me había convertido en esa fuerza, y apenas estaba comenzando a descubrir de lo que era capaz. 6 meses habían pasado desde que dejé la casa cuando recibí una llamada que lo cambió todo. Era un martes por la tarde. Acababa de regresar de mi clase de acuático aeróbicos en el Deportivo Municipal, otra de mis nuevas aventuras, cuando sonó el teléfono. Al principio no reconocí la voz porque sonaba muy distinta, más pequeña, más frágil. «Doña Carmen, soy Patricia». Mi primera reacción fue colgar. Durante estos meses, Patricia había sido la más agresiva en sus intentos de hacerme sentir culpable. Había aparecido en mi edificio gritando. Había llamado a mis hermanas para decirles que yo era una mala madre. Había convencido a medio barrio de que yo había abandonado a mi familia por capricho. Pero algo en su tono me detuvo. No era la Patricia altanera y demandante que conocía. Esta Patricia sonaba derrotada. «¿Qué quieres, Patricia? Necesito platicar con usted. ¿Podría venir a verla? Por favor». La última vez que Patricia me había dicho por favor fue cuando nació Alejandro y me pidió que me quedara con ella en el hospital porque tenía miedo. ¿Pasó algo con los niños? No, doña Carmen, los niños están bien. Es otra cosa, por favor. Nada más 30 minutos. Algo en su voz me hizo decir que sí. Llegó 1 hora después. Cuando abrí la puerta, no pude ocultar mi sorpresa. Patricia se veía terrible. Había bajado mucho de peso, tenía ojeras profundas y su ropa, siempre tan arregladita, estaba arrugada y mal puesta. Parecía una mujer que no había dormido bien en semanas. «Pase», le dije, sin saber muy bien por qué le estaba abriendo mi puerta. Se sentó en la orilla del sillón, como si no se sintiera con derecho de ponerse cómoda. Yo le serví un vaso de agua y me senté frente a ella, esperando. «No sé por dónde empezar», me dijo, con la voz quebrada. «Por el principio está bien». Patricia respiró hondo, como si estuviera juntando valor para algo muy difícil. Roberto perdió el trabajo hace 3 meses. Sentí que el estómago se me encogía. Por más enojada que estuviera con mi hijo, seguía siendo mi hijo. ¿Por qué? Se empezó a tomar en el trabajo. Llegaba tarde, faltaba mucho, se peleó con su jefe. Patricia se limpió los ojos con el dorso de la mano. Y yo creo que es mi culpa. No dije nada. Esperé a que continuara. Después de que usted se fue, él cambió. Al principio estaba enojado. Decía que usted nos había traicionado, que éramos su familia y que tenía la obligación de cuidarnos. Pero después se empezó a poner triste. Muy triste. Patricia se tapó la cara con las manos. «Doña Carmen, la casa se siente vacía sin usted. Los niños preguntan por usted todos los días. Alejandro se la pasa diciendo que quiere ir a visitarla, que extraña platicar con usted. Y Roberto se la pasa viendo las fotos viejas y llorando». Algo dentro de mi pecho se apretó, pero no era el mismo dolor de antes. Era algo diferente. Era compasión, pero compasión desde la distancia. «No entiendo por qué me dices todo esto, Patricia. Porque creo que usted tenía razón». Esas palabras me sorprendieron tanto que tardé un momento en procesarlas. ¿Razón en qué? En todo. Su voz se quebró completamente. Nosotros la tratamos mal. Yo la traté mal. La hicimos sentir como si fuera una empleada en su propia casa. Y cuando mis papás llegaron, ay, doña Carmen, fue horrible lo que le hicimos. Por primera vez en los 9 años que conocía a Patricia, la vi completamente vulnerable, completamente honesta. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto?, le pregunté. Negó con la cabeza. Que yo nunca les pedí que me trataran como a una reina, solo quería que me trataran como lo que era, la dueña de la casa donde todos vivían gratis. Patricia empezó a llorar en serio. Lo sé, lo sabemos. Y ahora no sabemos qué hacer sin usted. ¿Sin mí o sin lo que yo hacía por ustedes? La pregunta la dejó callada por un largo rato. Al principio pensé que era lo mismo, me dijo finalmente. Pero ahora me doy cuenta de que no. Extrañamos lo que usted hacía, sí, pero más que eso, extrañamos quién era usted en la casa, la tranquilidad que traía, la seguridad de saber que usted estaba ahí, cuidando de todos nosotros. Me quedé pensando en sus palabras.
Durante meses había creído que solo me extrañaban como su sirvienta gratuita, pero tal vez había más que eso. Doña Carmen, siguió Patricia, sé que no tengo derecho a pedirle esto después de todo lo que pasó, pero ¿podría regresar a casa? Prometo que todo va a ser diferente. Prometo que la vamos a respetar, que la vamos a consultar todo, que nunca más vamos a tomar decisiones sin usted. La miré por un largo momento. Esta mujer rota que estaba sentada en mi sala era muy diferente a la Patricia arrogante que había conocido. El sufrimiento la había cambiado. Había perdido peso, sí, pero también había perdido esa dureza que la caracterizaba. Por primera vez, parecía humana. Pero también por primera vez, yo sabía exactamente lo que valía mi presencia, y sabía exactamente lo que no estaba dispuesta a sacrificar para hacer felices a otros. Patricia, le dije con gentileza pero con firmeza, yo no puedo regresar. ¿Por qué no? Si ya le dije que todo va a ser diferente. Porque yo soy diferente. Se quedó callada, esperando que le explicara. Estos 6 meses han sido los mejores de mi vida adulta. Por primera vez en 40 años, puedo tomar mis propias decisiones sin tener que consultar a nadie. Puedo ir a donde quiera, hacer lo que quiera, comer lo que se me antoje. Puedo ser feliz sin tener que cuidar que mi felicidad no moleste a alguien más. Pero doña Carmen, la familia que me ama de verdad, va a querer que yo sea feliz donde yo sea feliz. No va a tratar de obligarme a regresar a un lugar donde no quiero estar. Patricia siguió llorando, pero ya no eran lágrimas de desesperación, eran lágrimas de comprensión. ¿Y nosotros qué vamos a hacer? Van a aprender a ser una familia sin depender de mí para todo. Van a aprender a cuidarse solos, a tomar sus propias decisiones, a resolver sus propios problemas. Pero Roberto va a tener que aprender que ser adulto significa hacerse cargo de su propia vida. No puede estar esperando que su mamá lo rescate cada vez que las cosas se ponen difíciles. Nos quedamos calladas por un largo rato. Finalmente, Patricia se levantó del sillón. ¿Puedo seguir trayendo a los niños a visitarla? Por supuesto. Ellos son mis nietos. Los amo y siempre los voy a amar. Pero ahora los voy a amar desde aquí, desde mi propia casa, en mis propios términos. Patricia se dirigió a la puerta, pero antes de irse, se volteó. Doña Carmen, ¿me puede perdonar? La miré a los ojos, a esta mujer que había sido parte de la razón por la que yo había tenido que escapar de mi propia casa para encontrar la felicidad. Ya te perdoné, Patricia, pero más importante que eso, me perdoné a mí misma. ¿A usted misma? ¿De qué? De haber permitido que me trataran como me trataron durante tanto tiempo. Después de que se fue, me quedé sentada en mi sillón, procesando lo que había pasado. Patricia había venido a pedirme que regresara. Había reconocido sus errores, había prometido que todo sería diferente. Un año atrás, esas palabras me habrían hecho llorar de alivio y hubiera regresado corriendo. Pero ahora sabía algo que no sabía antes. Las promesas se rompen, las personas vuelven a caer en sus viejos patrones, y mi felicidad no podía depender de que también otros cumplieran sus buenas intenciones. Mi felicidad tenía que depender de mí. 2 semanas después de la visita de Patricia, Roberto apareció en mi puerta. Esta vez no vino humilde como las veces anteriores. Vino enojado, desesperado, con los ojos rojos de alguien que había estado tomando. «Mamá, esto ya se tiene que acabar», me dijo nada más abrir la puerta. «Usted se tiene que regresar a la casa. Ya estuvo bueno de este berrinche». Lo dejé pasar porque no quería que los vecinos escucharan, pero no le ofrecí nada de tomar ni lo invité a sentarse. «No es un berrinche, Roberto, es una decisión». «Es un berrinche», gritó. «Usted es mi mamá. Tiene la obligación de cuidar a su familia». Por primera vez en mi vida, vi a Roberto como lo que realmente era. Un hombre de 45 años que nunca había aprendido a cuidarse solo y que se enojaba cuando las cosas no salían como él quería. «¿Cuál obligación?», le pregunté con calma. «La obligación de ser madre. Yo fui madre durante 45 años. Te crié, te eduqué, te mantuve, te cuidé cuando estabas enfermo, trabajé para pagarte los estudios, te defendí cuando te metías en problemas. ¿En qué momento se suponía que esa obligación se iba a terminar? Nunca. Las madres no dejan de ser madres. Tienes razón. Yo nunca voy a dejar de ser tu madre. Siempre te voy a amar.
pero tampoco voy a dejar de ser Carmen Morales, la mujer que tiene derecho a su propia vida. Roberto se quedó callado, pero su cara seguía roja de coraje. «Roberto», le dije, sentándome en mi sillón, «¿tú crees que yo no tengo derecho a ser feliz?» «Sí tiene derecho. Entonces, ¿por qué te molesta tanto que sea feliz aquí? Porque su lugar es con nosotros. Aunque yo no sea feliz ahí, usted puede ser feliz en cualquier lado». Ahí estaba. La verdad que él no quería admitir. Mi felicidad no le importaba. Lo que le importaba era tenerme disponible para cuando me necesitara. «No, Roberto, no puedo ser feliz en cualquier lado. No puedo ser feliz en un lugar donde me tratan como sirvienta. No puedo ser feliz en un lugar donde mi opinión no importa. No puedo ser feliz en un lugar donde no me respetan. Nosotros la respetamos». «¿En serio? ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste qué opinaba sobre algo importante antes de decidir?» Se quedó callado. «¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste cómo me sentía?» Silencio. «¿Cuándo fue la última vez que consideraste que yo también tenía necesidades, sueños, cosas que quería hacer?» Más silencio. «Esa es la diferencia entre amar a alguien y necesitar a alguien, mi hijo. Tú no me amas, me necesitas. Y cuando yo dejé de estar disponible para cubrir esa necesidad, te enojaste». Roberto se desplomó en el sillón como si le hubiera quitado todo el aire. «No es cierto», murmuró. «Sí la amo. Entonces demuéstralo dejándome ser feliz donde yo quiero ser feliz». Se quedó así, callado por mucho tiempo. Cuando por fin habló, su voz sonaba diferente, más pequeña, más triste. «No sé cómo vivir sin usted, mamá. Vas a tener que aprender. Y si no puedo, entonces vas a tener que buscar ayuda. Vas a tener que ir con un psicólogo, dejar de tomar, conseguir otro trabajo, aprender a ser esposo y papá sin que yo esté ahí resolviendo todo. ¿Usted no me va a ayudar? Te voy a amar desde lejos. Te voy a aconsejar si me pides consejo. Voy a ver a mis nietos cuando quieran visitarme, pero no voy a regresar a ser tu salvavidas emocional». Roberto se quedó sentado en mi sala por 2 horas más. No hablamos mucho. Él se quedó ahí, como si estuviera despidiéndose de algo. Tal vez se estaba despidiendo de la idea de la madre que había tenido toda su vida. La madre que siempre decía que sí, que siempre se sacrificaba, que siempre ponía a todos antes que a ella misma. Y tal vez yo también me estaba despidiendo de algo, de la culpa que había cargado durante 40 años por no ser suficiente, por no hacer suficiente, por no sacrificar suficiente. Cuando se fue, no se despidió con enojo como las otras veces. Se despidió con tristeza, pero también con algo que parecía aceptación. «La amo, mamá», me dijo antes de cerrar la puerta. «Yo también te amo, hijo. Por eso necesito que seas feliz sin mí». Esa noche me quedé despierta mucho tiempo, pensando en todo lo que había pasado en estos meses. Pensé en la Carmen que se había ido de su casa con 2 maletas y el corazón roto. Pensé en la Carmen que ahora bailaba salsa 2 veces por semana, que manejaba su propio carro, que tenía amigas nuevas y planes emocionantes. Me di cuenta de que no era la misma persona. Había perdido algunas cosas en el camino: la seguridad de estar rodeada de familia, la sensación de ser necesitada, la comodidad de lo conocido. Pero había ganado algo mucho más valioso. Me había ganado a mí misma. Por primera vez en mi vida, sabía exactamente quién era Carmen Morales cuando no estaba siendo la mamá de alguien, la esposa de alguien, la abuela de alguien. Era una mujer fuerte, independiente, capaz de tomar decisiones difíciles y de mantenerse firme en ellas. Era una mujer que merecía respeto y que no tenía miedo de exigirlo. Era una mujer que podía ser feliz por su propia cuenta. Esa era la lección final: que el amor verdadero no requiere sacrificio total, que cuidar a otros no significa dejar de cuidarte a ti mismo, y que a veces la decisión más amorosa que puedes tomar es la decisión que te permite ser quien realmente eres. Había aprendido que decir no me convertía en mala persona, me convertía en una persona con límites. Había aprendido que elegir mi felicidad no me convertía en egoísta, me convertía en una mujer que se valoraba a sí misma. Y había aprendido la lección más importante de todas: que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. 1 año después de mudarme a mi departamento, desperté en mi cumpleaños número 69 con una sensación que tardé un momento en identificar: paz completa.
No era la paz que viene después de una tormenta, ni la calma que aparece cuando finalmente resuelves un problema que te tenía preocupada. Era algo mucho más profundo. Era la paz de alguien que finalmente había encontrado su lugar en el mundo, y ese lugar resultó ser exactamente donde estaba. Me levanté sin prisa, como hacía todas las mañanas desde que vivía sola. No había nadie esperando el desayuno, nadie que necesitara que me apurara, nadie cuyos horarios tuviera que considerar antes de planear mi día. El tiempo, por primera vez en décadas, me pertenecía completamente. Preparé mi café como me había acostumbrado, más cargado de lo que le gustaba a Roberto, con una pizca de canela como nunca lo había podido hacer porque a Patricia le parecía muy exótico. Lo serví en mi taza favorita, esa de porcelana blanca con florecitas azules que había guardado durante años para las ocasiones especiales, pero que ahora usaba todos los días porque había entendido que despertar cada mañana era ocasión especial suficiente. Me senté en mi mesita de la cocina, la que daba directo a la ventana donde podía ver el jardín del edificio. Había plantas que no conocía cuando llegué, y durante estos meses las había visto pasar por todas las estaciones. Ahora sabía cuáles florecían en abril, cuáles perdían las hojas en octubre, cuáles se mantenían verdes todo el año. Era una forma diferente de marcar el tiempo, más suave, más natural que los cumpleaños y las fechas importantes que antes organizaban mi vida. Mientras tomaba el primer sorbo de café, pensé en todo lo que había pasado desde la última vez que Roberto vino a visitarme hace 3 meses. Las llamadas se habían vuelto menos frecuentes, más cortas, pero también más genuinas. Ya no trataba de convencerme de regresar. Ahora me contaba sobre el trabajo nuevo que había conseguido, sobre cómo estaba yendo a terapia, sobre los pequeños cambios que estaba haciendo en su vida. Patricia había vuelto a estudiar. Después de años de hablar de que quería terminar su carrera de contadora, finalmente se había inscrito en clases nocturnas. Los niños la ayudaban con las tareas de la casa mientras ella estudiaba. Era irónico. Necesitaron que yo me fuera para aprender a funcionar como familia. Alejandro venía a visitarme cada 2 domingos. Ya tenía 13 años y había crecido mucho en estos meses. No solo físicamente, sino en madurez. Me platicaba de la escuela, de sus amigos, de los libros que estaba leyendo. Pero lo más bonito era que también me escuchaba cuando le contaba de mis clases, de mis amigas, de los lugares que había conocido con Esperanza. La semana pasada me había hecho una pregunta que me quedé pensando por días. «Abuela, ¿se arrepiente de haberse salido de la casa?» Le había respondido con la verdad: «No, mi amor, me arrepiento de no haberlo hecho antes». Su respuesta me sorprendió. «A mí me da gusto que sea feliz aquí. Se ve muy diferente a como se veía antes. Los niños ven cosas que los adultos no queremos ver». Alejandro había visto lo que yo no me había dado cuenta, que en mi propia casa yo no había sido feliz durante años. Esa mañana de mi cumpleaños, después de terminar mi café, me di un regalo que se había vuelto ritual. 1 hora completa sin hacer nada productivo. Me senté en mi sillón con mi segunda taza de café y simplemente miré por la ventana. Veía pasar a los vecinos que ya conocía. Doña Lupita, que salía todas las mañanas a comprar el periódico. El señor Fernando, que paseaba a su perro chihuahueño. Los niños del edificio que se iban corriendo a la escuela. Durante 40 años, 1 hora sin hacer nada me habría parecido un desperdicio terrible de tiempo. Siempre había algo que limpiar, algo que cocinar, alguien que atender. Ahora había aprendido que observar el mundo sin prisa, dejar que mis pensamientos fueran y vinieran sin forzarlos, era una de las formas más profundas de descanso que existía. A las 10 de la mañana sonó el timbre. Era Esperanza con un pastel de chocolate y una sonrisa enorme. «¡Feliz cumpleaños, güerita!». En este año, Esperanza se había convertido en algo más que mi vecina y mi compañera de aventuras. Se había convertido en mi hermana del alma. Teníamos la misma edad, habíamos pasado por experiencias similares y compartíamos algo que muy pocas mujeres de nuestra generación tenían: la experiencia de haber elegido la soledad por encima de la compañía tóxica. «No debiste haberte molestado», le dije, aunque las dos sabíamos que me daba mucho gusto que lo hubiera hecho. ¿Molestarme? Es mi regalo para mí misma tener una amiga que cumple años. Esa era otra cosa que había aprendido en este tiempo. La amistad entre mujeres mayores tenía una calidad diferente. No había competencias, no había envidias,
No había prisas, era pura, generosa, y venía sin las complicaciones que tenía la amistad cuando éramos más jóvenes. Partimos el pastel y nos sentamos a platicar. Esperanza me contó del nuevo grupo de bordado al que se había unido. Yo le platiqué sobre el taller de escritura al que me había inscrito la semana anterior. ¿Escritura?, me preguntó con los ojos brillando. ¿Y qué vas a escribir? Todavía no sé. Tal vez mis memorias, tal vez cuentos, tal vez cartas que nunca voy a enviar. ¿Cartas a quién? A mí misma de hace 5 años, para decirle todas las cosas que me hubiera gustado saber entonces. Esperanza se quedó pensando en eso. ¿Y qué le dirías? Que no es egoísmo quererte a ti misma, que no es obligación sacrificarte por otros, que mereces ocupar espacio en tu propia vida. Son lecciones difíciles de aprender. Las más difíciles siempre son las más valiosas. Después de que Esperanza se fue, me quedé con el departamento lleno del olor a chocolate y de esa sensación cálida que viene después de pasar tiempo con alguien que realmente te entiende. Decidí que era un buen momento para mi actividad favorita de los domingos: reorganizar mis tesoros. Durante la mudanza, había tenido que dejar muchas cosas atrás: muebles, adornos, objetos que había acumulado durante décadas de matrimonio y maternidad. Al principio pensé que los extrañaría más, pero resultó que la mayoría de esas cosas eran peso muerto, cosas que guardaba por costumbre, no por amor. Lo que me traje fueron mis verdaderos tesoros: las fotos de mi boda con Aurelio, las cartas que me escribió cuando éramos novios, el rebozo de mi mamá, los primeros dibujos que me hizo Roberto en la primaria, algunas piezas de la vajilla que había heredado de mi abuela. Estos objetos ahora tenían un lugar especial en mi departamento pequeño. No estaban guardados en cajas para protegerlos, como antes. Estaban a la vista, formando parte de mi vida diaria. La foto de mi boda estaba en la mesa de centro. Las cartas de Aurelio las guardaba en una caja bonita sobre mi cómoda. El rebozo lo usaba los domingos por la tarde cuando leía en mi sillón. Había aprendido que los recuerdos no se conservan escondiéndolos, se conservan viviéndolos. Mientras acomodaba las fotos, encontré una que no había visto en meses. Era una foto mía de hace 5 años, en la última Navidad que pasamos todos juntos en la casa. Estaba en la cocina, sonriendo mientras servía la cena, pero cuando la miré con cuidado, pude ver algo que no había notado entonces. Mis ojos estaban tristes. Incluso sonriendo, incluso en una fecha feliz, había una tristeza profunda en mi mirada que ahora podía reconocer. Era la tristeza de alguien que se había perdido a sí misma en el proceso de cuidar a otros. Busqué una foto reciente que me había tomado Esperanza la semana anterior en el parque. Estábamos alimentando a los patos del lago y yo tenía la cabeza echada hacia atrás, riéndome de algo que había dicho. En esa foto, mis ojos brillaban. Había una alegría genuina, una vitalidad que no se podía fingir. Esa era la diferencia entre estar acompañada y estar bien acompañada, entre ser necesitada y ser valorada, entre existir y vivir. Por la tarde decidí salir a caminar. Era algo que había empezado a hacer poco después de mudarme y que se había vuelto una de mis actividades favoritas. No caminaba para hacer ejercicio ni para llegar a ningún lado en particular. Caminaba para observar, para pensar, para disfrutar la sensación de moverme por el mundo sin rumbo fijo. Mi ruta favorita me llevaba por el mercado de los sábados, donde conocía a algunos de los vendedores, y después al parque donde había aprendido a bailar salsa. A veces me encontraba con otras señoras de mi edad que también caminaban solas, y habíamos desarrollado un sistema silencioso de saludos y sonrisas que reconocía nuestra hermandad secreta. Mujeres mayores que habían decidido que merecían tiempo para ellas mismas. Ese día, mientras caminaba, pensé en algo que el maestro del taller de escritura nos había dicho en la primera clase. Escribir no es solo poner palabras en el papel, es descubrir qué tienes que decir. Me di cuenta de que lo mismo pasaba con vivir. Vivir no era solo pasar los días, era descubrir qué querías hacer con esos días. Durante 40 años, mis días habían estado definidos por las necesidades de otros. Me levantaba porque había que preparar desayuno. Cocinaba porque había que dar de comer. Limpiaba porque había que mantener la casa. Mis días tenían estructura, sí, pero esa estructura venía de afuera, no de adentro. Ahora mis días tenían una estructura diferente.
Me levantaba cuando mi cuerpo estaba listo para levantarse. Comía cuando tenía hambre. Limpiaba cuando quería que mi espacio se sintiera fresco. Leía cuando tenía ganas de sumergirme en otras vidas. Escribía cuando tenía algo que quería recordar o explorar. Por primera vez, mi vida me pertenecía completamente. Cuando regresé a casa, había un ramo de flores en la puerta de mi departamento. No tenían tarjeta, pero sabía quién las había puesto ahí. Roberto había desarrollado la costumbre de dejarme flores en fechas especiales sin anunciarse. Nunca aparecía para ver mi reacción ni para recibir agradecimiento. Solo dejaba las flores como una forma silenciosa de decir que se acordaba, que me amaba, que respetaba mi decisión de vivir separada. Era una forma de amor mucho más madura que la que había tenido antes. Amor sin condiciones, amor sin expectativas, amor que no necesitaba nada a cambio. Puse las flores en mi florero favorito y las coloqué en la mesa de centro, junto a la foto de mi boda. 3 generaciones de amor en el mismo espacio. El amor apasionado de mi juventud con Aurelio, el amor complicado pero real que sentía por mi hijo, y el amor nuevo, tranquilo, que había desarrollado por mí misma. Esa noche, mientras preparaba mi cena, me di cuenta de que ya no cocinaba con prisa. Había aprendido a disfrutar el proceso. Picar las verduras con cuidado, dejar que los olores se mezclaran lentamente, presentar la comida bonita, aunque solo fuera para mí. Había descubierto que cuidarse a una misma incluía todas esas pequeñas atenciones que antes reservaba para otros. Después de cenar, me senté en mi sillón con el último libro que estaba leyendo. Era una novela sobre una mujer que se divorciaba después de 30 años de matrimonio y empezaba una nueva vida. Al principio había elegido el libro porque la historia me sonaba familiar, pero conforme lo iba leyendo, me daba cuenta de que mi historia era diferente. Yo no había escapado de un matrimonio malo ni de una familia que me odiaba. Había escapado de la versión de mí misma que había aprendido a ser invisible, complaciente, que ponía las necesidades de todos antes que las propias. Había escapado de la Carmen, que creía que su valor dependía de qué tan útil fuera para otros. La Carmen que había emergido en estos meses era alguien completamente diferente. Era alguien que sabía decir no sin sentirse culpable. Alguien que podía estar sola sin sentirse abandonada. Alguien que podía ser feliz sin necesitar la aprobación constante de otros. Cerré el libro y me quedé sentada en el silencio de mi hogar. Era un silencio diferente al que había conocido antes. No era el silencio pesado de las cosas que no se podían decir o de los resentimientos acumulados. Era un silencio ligero, lleno de posibilidades, lleno de paz. En ese silencio pude escuchar algo que había estado ahí todo el tiempo, pero que el ruido de la vida familiar había tapado. Mi propia voz interior. Esa voz que sabía exactamente lo que me hacía feliz, lo que me daba miedo, lo que quería explorar, lo que ya no estaba dispuesta a tolerar. Durante décadas, esa voz había sido silenciada por voces más fuertes. La voz de mi esposo decidiendo qué era mejor para la familia, la voz de mi hijo pidiendo sacrificios, la voz de mi nuera reorganizando mi vida. Pero la voz más fuerte de todas había sido mi propia voz diciéndome que no tenía derecho a querer cosas para mí misma. Ahora esa voz interna era la única que importaba, y lo que me decía era muy claro, que me merecía esta paz, que me había ganado esta libertad, que había tomado la decisión correcta. A las 11 de la noche apagué las luces y me fui a mi recámara. Mi cama, que al principio me había parecido demasiado grande para una persona, ahora se sentía del tamaño perfecto. Tenía espacio para extenderme, para tener mis libros de un lado y mis lentes del otro, para dormir en el medio o en cualquier esquina que se me antojara. Antes de quedarme dormida, como hacía todas las noches, pensé en 3 cosas por las que me sentía agradecida ese día. Por la visita de Esperanza, por las flores de Roberto y por la mujer en la que me había convertido. Había aprendido que la gratitud no tenía que ser por las cosas grandes y dramáticas. Podía ser por los momentos pequeños y cotidianos que me recordaban que mi vida me pertenecía. Cuando cerré los ojos esa noche, no lo hice con la preocupación de mañana tendría que hacer por otros. Lo hice con la curiosidad de qué tendría ganas de hacer para mí misma. Y en algún lugar entre la conciencia y el sueño, me di cuenta de algo que me llenó de una felicidad profunda y tranquila.
Después de 69 años en este mundo, finalmente había aprendido a vivir. No a sobrevivir, no a funcionar, no a cumplir con las expectativas de otros, a vivir, con plenitud, con intención, con alegría, con la certeza absoluta de que merecía cada momento de felicidad que había construido con mis propias manos. Al día siguiente desperté con la misma paz del día anterior, pero con algo adicional, la certeza de que esta paz no era temporal, no era algo que dependiera de circunstancias externas o de la bondad de otros. Era algo que había construido desde adentro y que nadie podía quitarme. Había encontrado algo que muchas mujeres de mi generación nunca encuentran, la forma de ser feliz por mi propia cuenta. Y esa felicidad, sólida y serena como las raíces de un árbol viejo, era el regalo más valioso que me había dado a mí misma. A veces, pensé mientras preparaba mi café matutino con la misma calma de siempre, el final más hermoso no es el que te reconcilia con todos los que te lastimaron. A veces, el final más hermoso es el que te reconcilia contigo misma. Estamos curiosos de saber hasta dónde llegó esta historia. ¿Desde dónde nos están viendo? Comenten aquí abajo.